Ya, ahora sí. Bien, muy buenos días con todos. Quiero presentar al magíster, el doctor Evingen Villavicencio Caparó. Él ha sido presidente del Comité de Expertos en Salud Bucal del Ministerio de Salud, ha sido exfuncionario de la alta dirección de Salud, Dirección General de Salud de las Personas en el Ministerio de Salud, ha sido paz presidente del Comité Nacional de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Salud durante la reforma en salud, consultor en investigación y gestión universitaria, miembro activo de la International Association of Dental Research, becario 2015 de la Universidad de Washington en Estados Unidos, docente de investigación y bioestadística en posgrados de Perú, Argentina, Ecuador y Bolivia. Ha sido director de la revista indexada Odontología Activa, autor de artículos en revistas indexadas Scopus, Cielo, Lilacs y Latindex, autor y coautor de libros, autor y editor del libro Scientific Writing and Publication Strategies for Oral Health Professionals en Springer, revisor externo de revistas Scopus e investigador acreditado y categorizado en Ecuador y Perú, ¿no? Actualmente él reside en Ecuador, es docente de pre y posgrado y el día de hoy nos va a hablar sobre los fundamentos para la redacción de casos clínicos. Muchas gracias, doctor Evingen, por su colaboración. Bienvenido. Muy buenos días con todos. Muchas gracias al comité editorial de la revista médica Rebagliati, del Hospital Rebagliati. El día de hoy vamos a conversar acerca de los fundamentos para la redacción de casos clínicos. Esta exposición está basada en mi libro Scientific Writing de la editorial Springer, en el cual nosotros hemos planteado algunas directivas para artículos científicos basados en la experiencia de más de 20 años haciendo artículos científicos y siendo revisor de artículos. La idea de esta charla y de la invitación a crear ciencia en el sur global es que nos quitemos la venda de los ojos y dejemos de pensar que todo lo bueno se escribe en inglés y todo lo bueno viene del norte del mundo, ¿no? Soy un académico que profesa las epistemologías del sur. Mi nombre es Evingen Villavicencio Caparó y soy docente del Departamento Académico de Odontología Social en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, trabajo también acá en Ecuador, en la Universidad Católica de Cuenca. Vamos a empezar diciendo por qué se publica, a qué se debe este tema de la publicación. Actualmente hay una corriente muy fuerte en Latinoamérica de generar estas publicaciones de manera indiscriminada, sin ningún norte, sin ningún fin. Entonces, la idea es estas iniciativas como la de la charla de hoy para centrar la idea de por qué se publica. Muchas veces publicamos porque es un requisito para graduarnos de una maestría, de una especialidad. En otros casos, hay la motivación de publicar para colaborar con la comunidad científica de nuestro país. En otros casos, publicamos porque tenemos un caso, un hallazgo raro, importante, que sentimos la necesidad de comunicar a nuestros colegas. Otras personas publican porque aumenta el prestigio, definitivamente. Y en algunos casos porque tengo una tesis que ya la he terminado y la quiero convertir en artículo. Según la experiencia que tenemos en los últimos años, estos son los motivos por qué la gente decide publicar. ¿Y para qué publicamos? Este es un clínico que encuentra alguna duda en su ejercicio profesional y entonces, ante esa duda, puede desarrollar un nuevo fármaco y este fármaco tiene que entrar a una serie de pasos de investigación, como los ensayos clínicos, y una vez que el ensayo clínico ha sido terminado, se publican los resultados en una revista y esta debería ir a nutrir las guías de práctica clínica del sistema de salud. Este es el motivo por el cual se publica. De tal manera que mientras más publicaciones existan, vamos a ir llenando esos vacíos de conocimiento y nuestro sistema de salud se va a ir
robusteciendo con investigación situada. ¿Qué significa esto? Investigación de contenidos de personas de nuestra comunidad. De tal manera que los valores que podamos hallar, los valores normales o los valores patológicos, van a estar situados en nuestra comunidad. De ahí que, por ejemplo, es bien importante la Dirección de Investigación sobre Enfermedades de Altura. De ahí que es importante la Dirección de Investigación de las Enfermedades Tropicales que se llevan a cabo en nuestra selva peruana, ¿no? Porque es situada, porque responde a la situación de salud de cada uno de los territorios de donde se va haciendo ciencia. Entonces yo no le encuentro mucho sentido que nosotros hagamos investigación sobre problemas de los australianos. Estamos utilizando recursos de nuestro país para resolver problemas de otro lado. No tiene mucho sentido. Entonces, a la pregunta de ¿para qué publicamos? Publicamos para robustecer las guías de práctica clínica de nuestro sistema de salud. Un artículo de caso clínico va a seguir el mismo camino, solo que la diferencia es que no va a entrar a un ensayo clínico. El clínico va a encontrar una duda o va a encontrar un caso raro, lo va a resolver y después de resolver es que él va a documentar lo que ha hecho, lo publica y eso también ayudará a las guías de práctica clínica. Ese es el contexto en el cual nace esta publicación, esta conferencia. Bien, para esto las revistas tienen un equipo editorial, que son las personas que están organizando este evento y que me han invitado. El equipo editorial lo que va a hacer es darle la garantía de calidad a lo que se publica en la revista. De tal manera que el prestigio de los profesionales que están en el equipo editorial, ese prestigio es el que respalda lo que esta revista dice. En ese sentido, los académicos no podemos aceptar una publicación de cualquier cosa. Tenemos que aceptar publicaciones que puedan ayudar a nutrir el sistema de salud. Para esto, el equipo editorial se va a ayudar de unos revisores pares. Estos revisores pares son personas competentes en el tema, expertos en el tema, que el comité editorial conoce, contacta y les envía los manuscritos para que el revisor pueda dar su opinión respecto a este artículo. Entonces, noten ustedes que el equipo editorial revisó el artículo, dos revisores pares revisaron el artículo, entonces hay bastante gente trabajando en la verificación de que esta publicación tenga contenidos útiles y tenga contenidos válidos. Una vez que el revisor le responde a la editora y le dice, hay ciertas dudas sobre esta publicación, tengo ciertas dudas sobre lo que viene en este artículo, entonces la editora enviará estas correcciones al autor, al clínico. Y el clínico va a tener que responder a esos comentarios del revisor, ¿no? Entonces el clínico devuelve al comité editorial y el comité editorial vuelve a enviar al revisor y ahora sí, si es que ya se levantaron las observaciones, pasamos al siguiente paso donde vemos nuestro artículo publicado, ¿no? En cualquiera de esas fases que yo he mencionado se puede quedar el artículo. Se puede quedar en el primer paso solo con la revisión del comité editorial, se puede quedar rechazado en el segundo momento, que es la revisión por los pares ciegos, ¿no? Se dice ciego porque no sabe a quién está revisando y el autor no sabe quién le revisó. Ese es el sistema doble ciego. Entonces, una vez que está publicado un artículo en una revista de prestigio, es garantía de calidad. Bien. El segundo punto que quisiera hablar con ustedes son los tipos de artículos que recibe las revistas. El artículo original es una publicación que nace a partir de una pregunta de investigación.
cualquiera de las preguntas de investigación de la medicina basada en evidencia. ¿Cuáles son las preguntas de investigación de la medicina basada en evidencia? Primero, sobre factores de riesgo, podría preguntarse. Segundo, sobre la epidemiología, la frecuencia de la enfermedad. Tercero, sobre la validez de los métodos de diagnóstico, la sensibilidad, especificidad, la validez de los métodos de diagnóstico para esta enfermedad. Cuarto, sobre la validez y la eficacia de las terapias. Y quinto, sobre el pronóstico de los pacientes. Cualquiera de esas preguntas de investigación da origen a un artículo llamado artículo original. No se llama artículo original porque nadie más escribió este artículo. No. Se llama artículo original en el sentido que responde a alguna de las preguntas de investigación de la medicina basada en evidencia. Entonces, esa pregunta se va a convertir en el objetivo central de esta investigación, de este artículo. Luego nos va a comentar cómo son los materiales y métodos que han utilizado para esa investigación. Va a hablar de una muestra o una población en la que han tomado los datos. Va a hablar de un instrumento validado. Va a mostrarnos tablas estadísticas descriptivas o inferenciales con prueba de hipótesis. Y este artículo original va entre 8 a 12 páginas, dependiendo de qué revista y qué editor. ¿Ya? Usualmente, un buen artículo está alrededor de las 40 citas bibliográficas. ¿No es cierto? Entonces ahí vamos a hablar de prevalencias, vamos a hablar de factores de riesgo, vamos a hablar de ensayos clínicos, de seguimiento de cohortes. Esos estudios se publican en el artículo original. Eficacia de alguna terapia, ¿no? Ese es el tipo de artículo original. Entonces, el artículo original va a tener una serie de respuestas, una serie de resultados estadísticos, gráficos, tablas, ¿no? Va a tener esa forma. Segundo tipo de artículo, el artículo de caso clínico. Un artículo de este tipo también es conocido como reporte de caso, a propósito de caso o reporte de casos. Cuando tengo unos 3, 4, máximo 10 casitos parecidos del mismo tema, se llama un reporte de casos. Nace de un hallazgo interesante en el ejercicio de la profesión y va a ser una narración bien minuciosa de la forma como llegamos al diagnóstico y de la forma como tratamos al paciente. Este tipo de artículo puede tener un solo paciente o puede tener un conjunto de pacientes, tamaño pequeño de muestra. Es un artículo pequeño que usualmente lleva 6 páginas, ¿no? Y puede tener alrededor de 10, 15 referencias bibliográficas. ¿Por qué? Noten ustedes que estamos hablando de un caso raro, que no tiene mucha literatura al respecto. Entonces, no le podemos pedir en el caso clínico que tenga muchas citas bibliográficas, porque es una cosa rara, ¿no? Si es una cosa del día a día, pues no calificaría para ser publicado como un artículo de caso clínico. Y este artículo, en el último párrafo de la introducción, debería decir por qué es importante publicar este artículo. Entonces, abunda en fotos clínicas, abunda en detalles de los exámenes auxiliares, abunda en explicación de los procedimientos, abunda en fotos de radiografías, tomografías, ¿no es cierto? El artículo de caso clínico va a presentar la historia clínica del paciente de un caso excepcional. Tercer tipo de artículo, el artículo de revisión. Este es el más frecuente. Tiene la finalidad de resumir el contenido sobre algún tema en específico. Y algunas veces sirve como una actualización de un tema, algo parecido al marco teórico de las tesis de maestría o de especialidad que hemos hecho, ¿no? Muchas veces estas tesis de maestría o de especialidad agarran su marco teórico y lo convierten en artículo de revisión de la literatura, siempre y cuando no hayan pasado más allá de 6 meses de realizado este trabajo, porque se desactualiza la información. Entonces, lo que se quiere es tener revisión de literatura lo más rápido posible sobre el contenido hasta el momento. Entonces, para este tipo de artículos se recomienda que sea una búsqueda exhaustiva de la literatura y pueda tener una estructura
interna, donde maneje los conceptos, factores de riesgo, la epidemiología, exámenes complementarios, diagnóstico, pronóstico y efectividad de tratamiento. Es decir, un condensado de todo lo que la medicina basada en evidencia conoce sobre esa patología. Este artículo de revisión, como es un trabajo bastante pesado, algunas veces se hace por pedido de la revista. La revista le oficia a un experto y le dice, le invitamos a publicar una revisión sobre tal tema. Entonces ya está comprometido ese autor para escribir ese artículo, lo cual no quiere decir que ya esté aceptado, porque tiene que pasar por la revisión de pares. Lo que pasa es que tiene mucha más probabilidad de ser publicado cuando es con invitación. Y por otro lado, el autor también puede escribir a la revista y decir, estoy interesado en hacer una revisión sobre tal tema. Por ejemplo, los hemostáticos en cirugía periapical. Entonces, si al comité editorial le interesa ese tema y está en el grupo de datos o en el grupo de temas que publica esa revista, adelante, se podrá trabajar. Caso contrario, el comité editorial dirá, no, este no está en el foco de nuestra revista y por favor publiquen en otro lado, ¿no? Entonces, el artículo de revisión va a presentar su hoja donde está el título, resumen, abstract, introducción, el texto del artículo, la discusión y referencias bibliográficas directamente. Cuarto tipo de artículo, la contribución didáctica docente. Este es un tipo de artículo donde usted vierte su opinión y no requiere obligatoriamente de citas bibliográficas. Es una opinión. Solo se le acepta a expertos en ese tema. Yo no podría opinar sobre otra especialidad de mi profesión. Tengo que opinar sobre lo que yo sé, sobre lo que soy experto, ¿ya? Se le acepta o se le encarga a un experto en el tema y va a hablar acerca de la propuesta que hace el autor, de cómo se resuelve esto o cómo cree que se resuelve esto. Entonces, es el espacio adecuado para presentar propuestas nuevas. Y este va a hablar acerca de un tema tan innovador que no se le puede tratar como revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, este es un artículo, por ejemplo, de contribución didáctica docente que se le pide a Jeffrey Okeson, que es el máximo investigador sobre dolor de la articulación temporomandibular, y entonces preguntarle a él cómo cree que esto va a caminar en el futuro. Él no puede tener citas bibliográficas sobre lo que piensa que va a pasar en el futuro, pero él da su opinión como experto en qué cree que va a ir evolucionando o cómo cree que va a ir evolucionando este tema, ¿no? Dada la tecnología que él conoce. Finalmente, la carta al editor. La carta al editor es una forma de control de los lectores a lo que se publica en la revista. Una carta al editor es una comunicación muy chiquita, muy breve, donde el lector presenta su disconformidad con algo publicado en la revista. De tal manera que va a pedir aclaraciones o va a presentar su desacuerdo fundamentado. Ese sí tiene que tener citas bibliográficas. De tal manera que los editores reciben esta carta, se la envían al autor del artículo que se ha publicado y el autor está en la obligación de responder a esa carta. Si es que la carta fuera contundente y nos hace notar que ese artículo no debería estar publicado, pues el paso siguiente es hacer la retractación de ese artículo. Hay muchos artículos retractados a nivel mundial por cartas al editor. Cuando un lector acucioso se da cuenta que ha habido un error que se le pasó al comité editorial, que se le pasó a los revisores, que se le pasó a los autores, y él nos está dando alguna observación que sea importante, como siempre hablando, en favor del sistema de salud. Porque en la publicación científica en salud nosotros no podemos ser irresponsables de publicar cualquier cosa. Tenemos que publicar literatura que va a servir para que otros colegas basados en esta literatura puedan mejorar sus prácticas clínicas. De ahí que la importancia de publicar cosas veraces, repetibles, confiables, válidas, es fundamental y esa es la labor de las revistas y los comités editoriales. ¿Listo? Entonces, un comité editorial transparente publica siempre la parte posterior. Cuando haya una carta, siempre la tienen que publicar. Listo, vamos a entrar entonces ahora sí al tema central de nuestra charla del día de hoy, cómo se construye un artículo de caso clínico.
Lo primero que tenemos que saber es ir a las normas para autores de la revista con la que estamos trabajando, y en este caso, la revista del Cuerpo Médico de Rebagliati nos hace esta referencia. Dice, los reportes de caso clínico son casos que presenten una enfermedad rara o una forma inusual de la enfermedad común. Para su redacción se recomienda seguir la guía CARE y acá les da el link para ir a las normas CARE. Las normas CARE es un conjunto de recomendaciones que las vamos a desarrollar ahorita. Conjunto de recomendaciones para presentar un caso clínico y que éste esté completo, de tal manera que no tengamos dificultades con el comité editorial ni con los revisores. Nos va a pedir una serie de pasos que vamos a desarrollar en breves. Nos dice también que la extensión máxima es de 3.000 palabras, incluido el resumen, y tiene una estructura con resumen no estructurado, máximo 200 palabras, palabras clave, introducción, acá está, reporte del caso, discusión y referencias bibliográficas. Dice, no se debe incluir información que pueda permitir identificar al paciente. Esto es fundamental. En el caso de que se incluyan fotografías, donde es inevitable mostrar el rostro del paciente, debe contar con la autorización explícita del paciente o su representante legal. Esto se llama el consentimiento informado. Las figuras y fotografías deben ser de alta calidad y presentadas independientemente en formato JPG o TIFF. Siempre debe ser el autor corresponsal un médico y entre los autores deben estar los médicos tratantes. Eso es lo que nos pide eh, la revista eh, en cuanto a reportes de casos. Bien, entonces, ¿qué tiene que tener un caso clínico en la introducción? Primero, el contexto clínico, es decir, en qué contexto aparece este problema, ¿no? Es muy distinto el contexto de la otorrinolaringología al contexto de la neumología, que van a tener puntos de encuentro e intersecciones, sí, pero cuando yo hablo del contexto, ya estoy delimitando desde qué especialidad voy a darle la visión a este problema. Luego aparece el problema. ¿Qué es un problema? A mí siempre me gusta decir que si yo tengo un objeto que está en mi mano y este objeto lo suelto, se va a caer siempre. De tal manera que cuando yo suelto el objeto y no cae, está flotando, esto rompe con lo conocido, rompe con las leyes de la física, ¿no es cierto? Rompe con lo que ya sabemos que debe ser. Entonces buscamos la razón por qué está flotando. Eso es un problema. Un problema es algo que no tiene una respuesta o no tiene una respuesta inmediata. Entonces tenemos que escribir ahí el problema. Luego tenemos la novedad. ¿Por qué es novedoso este caso clínico? Tengo que argumentar estas tres cosas para tener una buena introducción. Vamos con el cuerpo del artículo. Y acá es donde van a aparecer luego las normas QUER. ¿Qué tengo que tener yo en la presentación del caso? Vamos a decir que a grandes rasgos son tres cosas. Primero, la anamnesis y diagnóstico del paciente. Segundo, los estudios complementarios. Y tercero, el plan de tratamiento y el seguimiento que se le ha hecho después del alta al paciente. ¿No es cierto? Entonces, esto es importante memorizar. Tres cosas en la presentación del caso. Anamnesis y diagnóstico, estudios complementarios, plan de tratamiento, el tratamiento que se dio y finalmente el seguimiento al paciente. ¿Listo? Muy bien, profundicemos en esto entonces. ¿Yo qué recomiendo? Hay que poner la información demográfica del paciente, pero protegiendo su identidad, ¿no? Habría que hacer un doble check y garantizar de que estén los síntomas principales y los antecedentes médicos. Los síntomas principales y antecedentes médicos. Tercero, los resultados de la exploración física, las pruebas diagnósticas, laboratorio, imágenes.
como cuando tú eras residente y presentabas tu caso ante tu profesor, igualito, ante el tratante. Y luego eh, el tratamiento administrado usando nombres genéricos de fármacos y finalmente la evolución y desenlace del paciente. Entonces, yendo a la profundidad de lo que pide la norma CARE, el examen clínico. Y hay que pensar acá cuáles fueron los resultados de las pruebas de sensibilidad, percusión, palpación, sondaje, radiografía, ecografía, electrocardiograma, qué sé yo. El examen clínico y los resultados, tanto de exámenes radiográficos, tomográficos. Entonces, yo voy a llegar a un diagnóstico, pero siempre ese diagnóstico será presuntivo. La única forma de pasar a un diagnóstico definitivo es dando tratamiento y que el cuadro patológico revierta. Entonces, ahí es donde yo ya sé qué es el diagnóstico definitivo. Mientras tanto, estamos hablando de diagnóstico presuntivo. Segundo, lo que nos va a pedir las normas CARE es la cronología, ¿no es cierto? Y la evaluación terapéutica. En la cronología, nosotros tenemos que decir una vez llegado este diagnóstico, se hizo un plan de tratamiento. Tienes que poner el plan de tratamiento original, de tal manera que muestres ahí cuáles eran las opciones. Y tenemos que argumentar por qué se eligió la opción A o la opción B. Esa es la esencia del caso clínico, donde yo argumento, es la oportunidad que tengo yo para argumentar por qué decidí por este tratamiento y no por el otro, ¿no? Eh, Hay autores que logran que el lector, después de terminar de leer su artículo, el lector diga, gracias, qué buen artículo. Eso tenemos que lograr al escribir algo. ¿Y eso cómo se logra en el caso clínico? Describiendo paso a paso el procedimiento que hemos hecho. El instrumento que se empleó, el protocolo que se siguió, la técnica probablemente quirúrgica, la medicación, ¿no es cierto? En nombres genéricos, no poner nombres comerciales. Entonces, esto va a ser sumamente importante, ¿no? De tal manera que uno tiene que escribir esta sección pensando que cuando lea esto, un estudiante de medicina, que probablemente sea algún hijo de nosotros, se sienta agradecido con el autor que escribió esto. Ay, gracias al doctor López, gracias a la doctora Dueñas, entendí por fin cómo era esta cuestión, ¿no es cierto? Esa tiene que ser la misión de un autor cuando escribe un artículo, que el lector se sienta agradecido, ¿no? ¿Y qué tecnología se utilizó? Es importante mencionar eso también en la cronología y la evaluación terapéutica. Cuando entramos a la profundidad de seguimiento y resultados, tenemos que hablar de la evolución, en cuánto tiempo evolucionó el paciente, y esto va a ayudar mucho a que el otro clínico que lea este artículo sepa a qué atenerse, cuánto tiempo esperar, ¿no? De tal manera que esta evolución eh, nos va a permitir darle luces al clínico que lea este artículo eh, en cuanto a los pasos y en cuanto a los tiempos que tiene que esperar. Si es que se ha hecho un control a largo plazo, que esto siempre es recomendable, tener un control al mes, a los 2 meses o a los 6 meses, informarlo. Informarlo para que quede sentado en el artículo que la remisión del problema fue definitiva, ¿no? Esa es la idea. De tal manera que si nosotros logramos que se pueda tener la documentación de ese seguimiento, el caso va a ser mucho más sólido. Bien, ¿cómo cerramos el artículo? El cierre del artículo. Tiene que ser la discusión. ¿Y qué significa discutir? Discutir significa de poner mi punto de vista en contraste contra otros puntos de vista, ¿no? Y acá es bien importante entender cómo se discute. Académicamente, la discusión es muy diferente a la discusión del día a día, de la discusión política, de la discusión en debates universitarios. Muchas veces las discusiones
que tenemos son de el argumento ad hominem, es decir, de descalificar al que está diciendo las cosas. Entonces, si tú que dices estas cosas estás descalificado, pues ya tu argumento no sirve. Falso, totalmente falso. Porque usted, cuando hace discusión académica, no conoce al otro autor, no conoce. Eh, y no va a tener argumentos para descalificar a la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá es una argumentación de concepto versus concepto, de procedimiento versus procedimiento, de resultado versus resultado. Esa es la discusión académica que se espera en un artículo científico. Entonces, este yo contra otros significa eso específicamente. ¿Qué es lo que yo encontré con mi paciente y qué es lo que otras personas publicaron? Y entonces, de lo que yo encontré versus lo que otras personas encontraron, va a haber momentos en los que yo coincida. He utilizado la técnica A de fulano de tal, aunque utilicé para este caso que es diferente, pero utilicé la técnica A de este fulano. Y al utilizar la técnica de este fulano, pues estoy validando, ¿por qué? Porque él también utilizó esa técnica en otro paciente y funcionó. Y esta sería una segunda vez que se aplica esa técnica quirúrgica en otro paciente y muestro en mi caso clínico que está funcionando. De tal manera que este es el espacio donde yo voy a compararme con la literatura. Si es que yo encuentro discrepancia de lo que yo hago con lo que han publicado otras personas, este es el momento de argumentar por qué yo creo que este fue el camino correcto. Este es el momento de argumentar por qué yo creo que lo hice bien y el resultado me dio la razón, porque ha revertido el proceso patológico, ¿no? En esta parte también importa hablar acerca de cuáles son las limitaciones y el aporte de este estudio. El so what que dicen los gringos, ya el y qué. O sea, ya hiciste eso y. Entonces, yo tengo que concentrarme acá en que la discusión diga qué aporta esto que estoy escribiendo, qué de nuevo le está dando. ¿Cuáles fueron los desafíos que yo he tenido que lidiar con este caso clínico? ¿No es cierto? Este es el momento en que uno comienza a plantearle abiertamente al lector qué es lo que uno sentía y pensaba en el momento de tomar la decisión. Había esta opción, había esta otra opción y había esta otra opción, y yo decidí por esta, por estos motivos. ¿No es cierto? El so what. Y finalmente, la implicación clínica. ¿Esto cómo va a ayudar en el sistema de salud? ¿A qué especialistas va dirigida esta publicación? ¿Cómo esto va a generar mejores prácticas en mi especialidad? ¿Cómo este artículo puede colaborar con la toma de decisiones de acá en adelante? ¿Y cuáles son las recomendaciones a futuro? ¿No? Así se escribe una discusión de un caso clínico. Les voy a poner un ejemplo de mi especialidad. Este caso clínico fue el primero en Ecuador en utilizar la tecnología digital. Todo el mundo de ustedes conocerá que cuando se trabaja en las prótesis dentales, se nos pone una masa en la boca con la cual va a ser una copia en negativo de los dientes y luego construirán con yeso un molde del diente para trabajar en ese molde y lo que se trabaje en el molde luego te pondrán en la boca, ¿no? Esa era la forma antigua de trabajar. Llegó a Ecuador una nueva tecnología allá por el año 2000, justo saliendo de la pandemia, fue 2021, 2000, sí, 2021, y estos son los escáneres intraorales, que es algo así como una tomografía, pero basado solo en fotos. Entonces es como un lapicerito que se pone en la boca del paciente y en vez de poner la masa, el lapicerito va tomando fotos, 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 fotos y reconstruye en 3D la forma de los dientes, ¿no es cierto? Entonces se simula lo que antes era en yeso, pero ahora en computadora. Se va poniendo todas los aditamentos que tiene que tener una prótesis dental con las características de retención, estabilidad, soporte,
¿no? Con todas las características que la teoría dice, se va construyendo en 3D y ya estamos listos para imprimir en 3D y darle al paciente su prótesis, ¿no? Entonces, noten ustedes que fue la primera vez que llegó esta tecnología y por eso era importante publicar este caso, para que de acá en adelante las personas puedan utilizar esas herramientas y puedan trabajar con esta tecnología, ¿no? Antiguamente el modelo tenía que ser así hecho en yeso, bueno, ahora ya se trabaja en manera digital totalmente, ¿no? Y entonces, la primera vez que se aplicó esta técnica en Ecuador fue reportada casualmente por un colega mío. eh, em, no sé si es que se logrará ver. Yo creo que se va a ver bien el video. Vamos, ¿no? Entonces, esta es la primera vez en Ecuador que se estaba haciendo esta técnica, ya no con yesos, sino directamente un escaneo de la boca del paciente. Bueno, ahora en 2026 esto ya es común, pero en ese entonces era uno de los primeros casos de Ecuador. Bien, entonces, noten ustedes que este video lo pueden ver con el código QR. Entonces, si yo tengo un video de mi paciente, un video que quiero compartir en la publicación, podría poner un código QR en la revista y el lector con su celular le hace clic al código QR y podría ver un video desde el artículo científico que le conduzca a un video, ¿no? Bueno, ya hemos hecho una serie de videos, el paso a paso de cómo deben utilizar. Y entonces noten ustedes que cuando acá enseñas la técnica, el software que se utiliza, las herramientas dentro del software, de eso se trata, ¿no? Enseñar a otras personas algo totalmente innovador en este caso. Cómo resolvieron el caso de la prótesis de esta paciente, ya no con las técnicas convencionales, sino con técnicas más modernas que tienen que ver con la odontología digital. Bien, espero que esta charla haya sido de su agrado. Hemos tocado los motivos por los cuales se hacen publicaciones científicas. Hemos tocado los tipos de artículos que aceptan las revistas. Hemos presentado las características del artículo de caso clínico y dentro de las características de caso clínico hemos desarrollado los puntos que las normas CARE nos solicitan. Entonces, con todo esto, luego hemos hecho un ejemplo de para qué sirve un caso clínico, que tiene que ser ilustrativo para enseñar a nuestros lectores. Y con eso doy por concluida la presentación del día de hoy. Quedo atento si hubieran preguntas. Bien, Bien, muchísimas gracias, doctor Evingen, por la excelente presentación. Ha sido bastante didáctica y por favor, invitamos a los participantes si es que tienen alguna pregunta o comentario para poder que puedan levantar la mano o utilizar el chat. Bueno, mientras van elaborando sus preguntas, quiero saludar a a las personas que están conectadas. Ahorita somos 24 vía Zoom y algunas personas también que nos acompañan aquí en el auditorio. Agradecer su participación, comentarles también que con la autorización del doctor Evingen vamos a poder compartir también la charla en la página de la revista en YouTube. Muchas gracias, doctor Evingen. Con mucho gusto. Eh, y bueno, muy interesante, como usted comentaba, el tomar estas referencias que serían las guías CARE, ¿no? Que sería el punto de partida para una vez que identificamos un caso, poder ir armando la estructura, ¿no? Y que sea más aceptable en la revista. Otro punto importante que he visto también que muchos, algunos editores o revisores solicitan cuando uno reporta un caso es que haya un párrafo explícito en el cual se diga por qué es importante tu caso, ¿no? ¿Por qué tendría que presentarse? Entonces ahí ya sea la rareza
del caso o algún tratamiento que difiere un poco de lo convencional. No sé si ustedes revisan eso también en su práctica o algún otro punto importante que sería como un tip para que sea publicable el caso. Muy bien, quedo atento si escribieran preguntas. Bien, me parece que no, está bastante claro y nuevamente, doctor Emigen, agradecemos su participación y esperamos poder contar más adelante con alguna otra exposición de su parte. Muchas Muchas gracias. gracias. Un saludo a los colegas, compañeros de Lima, Perú. Saludos, doctor. Ya cuando venga por Perú nos visita. Que tengan una buena mañana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta Buenas luego. tardes.